En Hebreos, capítulo 1, verso 1 en adelante dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, y estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, ¿por medio de quién hizo el universo Dios? Por medio del Verbo, por medio del Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la imagen de Dios es el Verbo, y el Verbo es el ángel del pacto. Vean, San Juan capítulo 1, continuamos ahí. El verso 3 sigue diciendo: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Toda la creación divina fue hecha por el Verbo. O sea, Dios, en ese cuerpo teofánico angelical, habló existencia, todas las cosas, todo lo que estaba en la mente de Dios para traer existencia, lo habló por medio del Verbo, por medio de su imagen, su cuerpo angelical. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo, ¿por quién fue hecho? Por el Verbo. A los suyos vino, o sea, al pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando el Verbo, que era con Dios y era Dios, a través del cual Dios habló existencia a toda la creación, cuando se hizo carne, lo conocimos por el nombre de Jesús, o Jesucristo. Por eso Jesucristo decía: el Padre y yo, una cosa somos. Y también Él decía: las obras que yo hago no las hago de mí mismo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es que Jesucristo es la imagen de Dios, el cuerpo angelical de Dios, y es la semejanza física de Dios, el cuerpo humano de Dios. Recuerden que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, a la imagen de Dios, cuerpo espiritual o angelical, y a la semejanza de Dios, cuerpo físico humano. Lo más que se parece a Dios es el ser humano, es la corona de la creación. Y así como Dios tiene libre albedrío, le dio libre albedrío al ser humano. Y por consiguiente,
una responsabilidad para escoger entre el bien y el mal, y le recomienda que escoja el bien, que escoja la vida para que viva eternamente. Así como el ser humano es alma, que equivale en cuanto a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el alma del ser humano equivale en Dios a lo que es el Padre. Y el espíritu de la persona equivale a lo que en Dios es el Espíritu Santo. Y el cuerpo físico del ser humano equivale a Jesucristo, el Hijo de Dios, la forma física, la semejanza física de Dios, que es Jesucristo. Muchos profetas de Dios a través de la historia bíblica han dicho, como Jacob, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Génesis capítulo 32, versos 24 al 32. Y también Manoah dijo en Jueces capítulo 13, le dijo a su esposa, a la señora Manoah, cuando el ángel de Dios le dio la noticia de que iban a tener un hijo, el cual pues sería Sansón y sería uno de los jueces de Israel en la etapa de la teocracia de Israel, la teocracia la cual terminó con Samuel y comenzó la monarquía con Saúl y continuó con el rey David. Encontramos que Manoah le dijo a su esposa cuando vio que el sacrificio o la ofrenda que le ofreció para Dios, vio que el ángel subió en la llama de fuego del sacrificio que Manoah había ofrecido a Dios. Entonces supo que era el ángel de Dios. Y vean ustedes lo que dice. Le dice a su esposa, hemos de morir porque hemos visto a Dios cara a cara. Y lo que estaban viendo era al ángel de Dios. Igual que Moisés en el capítulo 3 del Génesis, se encuentra con el ángel de Dios en aquella llama de fuego, en aquella zarza ardiendo, aquel árbol, y le dice el ángel, yo soy el Dios de tu padre, o sea, de Abraham, el padre de Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y cómo es que el ángel es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Es que el ángel de Dios es el cuerpo angelical de Dios, donde mora Dios, y a través del cual se manifestaba a los profetas desde Adán hacia acá, y a través del cual creó el universo, y a través del cual le dio también la ley en el monte Sinaí a Moisés para el pueblo hebreo. Por eso es que en el libro de los Hechos, capítulo 7 y Hebreos capítulo 2 dice que la ley fue dada por comisión de ángeles. En el monte Sinaí estaba el ángel del pacto, o sea, Dios en su cuerpo angelical con su ejército, dándole a Moisés la ley en 2 tablas de piedra. Y cuando fueron rotas aquellas tablas, cuando Moisés bajó y vio al pueblo en una fiesta pagana adorando al becerro de oro, él quebró las tablas
las 2 tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos, y después tuvo que preparar 2 tablas él mismo y subir al monte para allí ser escritos los 10 mandamientos nuevamente. Allí estaba Dios hablando al pueblo, conforme al capítulo 13 de Deuteronomio y capítulo 18, versos 15 al 19 de Deuteronomio. Algunas personas no entienden el misterio de Dios, el Padre de Cristo, como dice San Pablo en Colosenses de capítulo 12, versos 2 al 3, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento. Vean, los profetas del Antiguo Testamento decían que habían visto a Dios. Y luego en San Juan capítulo 1, verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Parece una contradicción. Dice: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, o sea, le ha dado a conocer. En palabras más claras, a Dios, el Padre, el Eterno, nadie jamás lo ha visto. Todos los que dijeron que vieron a Dios, lo que vieron fue al ángel del pacto, el cuerpo angelical de Dios, que es nada menos que el cuerpo angelical de Jesucristo. Por eso Jesucristo decía en San Juan capítulo 8, versos 56 al 58, Abraham, vuestro padre deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dicen los judíos: aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Jesucristo les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Jesucristo antes de Abraham? Era el ángel del pacto, el ángel de Jehová, llamado el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Es el ángel de Jehová, el cuerpo teofánico de Dios, el cuerpo angelical de Dios, es la imagen del Dios viviente, de la cual leímos en Hebreos capítulo 1, cuando nos habla de Cristo como la imagen de Dios. Y en Colosenses también nos dice, en el capítulo 1, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La imagen del Dios invisible, la imagen del Eterno, la imagen visible, angelical de Dios es Cristo, el Verbo, el cuerpo angelical de Dios. Recuerden que Dios, siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, es imagen, tiene imagen y tiene semejanza. La imagen es el cuerpo angelical de Dios, cuerpo teofánico. En palabras más claras, el cuerpo angelical de Jesucristo. Y la semejanza es el cuerpo físico de Jesucristo. Por esa causa, siendo que la imagen de Dios es el Verbo, Cristo es su cuerpo angelical, y la semejanza física de Dios es el cuerpo físico de Jesucristo, Dios, el Padre,
está en la imagen y en la semejanza. Por eso hizo al ser humano a su imagen, cuerpo angelical, cuerpo espiritual primero, y después le hizo la semejanza física del polvo de la tierra, tomando y formando un cuerpo físico. Por eso el ser humano, siendo imagen y semejanza de Dios, es alma, espíritu y cuerpo, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es que Cristo decía en San Juan capítulo 10, verso 30, el Padre y yo, una cosa somos. Esto es así como nosotros somos alma, espíritu y cuerpo, pero somos ¿qué? Una sola cosa, una sola persona. No somos tres personas, somos una sola persona, alma viviente con un cuerpo espiritual de otra dimensión y un cuerpo físico de esta dimensión terrenal. Por eso cuando la persona muere, lo que murió es el cuerpo físico, pero la persona sigue viviendo en la dimensión del espíritu que tiene. Va al paraíso si sirve a Dios, no va al paraíso si no sirve a Dios. Ese fue el caso que mencionó Cristo del hombre rico y del mendigo Lázaro. Uno fue al seno de Abraham, donde estaba Abraham, y el otro fue a un lugar donde después no quería estar. Y después no quería que sus hermanos llegaran a ese lugar. Y quería que Abraham le enviara a Lázaro, a sus hermanos, para que les hablaran lo que es después de la muerte, para que no fueran a ese mismo lugar. ¿Ve? Se preocupó de sus hermanos después que había muerto. Pero es mientras vivimos que tenemos la oportunidad de evitar ir a ese lugar terrible, llamada también la quinta dimensión o infierno, sirviendo a Cristo, recibiéndolo como Salvador. Evitamos ir a ese lugar. A lo mejor el rico pensaba que eso no